Buenos días. Seguramente habrás escuchado muchas veces en misa o en otros lugares pedazos de cartas de San Pablo, pero no los entiendes. Parecen textos escritos para gente de otra época, de hecho lo son, pero en una realidad totalmente distinta y distante a la nuestra. Y así, cuando las escuchamos, realmente no entendemos prácticamente nada o se nos hace de unos contenidos obsoletos. Además, resulta que en la Biblia las cartas de San Pablo están en un orden, por orden de extensión de las cartas, de la más larga, que es la de los romanos, a la más corta, que es la de Filemón. Pero, en realidad, esas cartas no se escribieron en ese orden cronológico. El orden cronológico es diferente al orden en el que aparecen puestos en el Nuevo Testamento. Si te quedas un momento conmigo, en pocos minutos comprenderás mucho mejor la vida y las cartas de San Pablo. De San Pablo conocemos mucho gracias a los Hechos de los Apóstoles, que cuentan ampliamente sus viajes y peripecias, y a las 13 cartas que él escribió. ¿Quién era y cómo era Pablo de Tarso? Pablo nació en el seno de una familia judía acomodada, pudiente, de la tribu de Benjamín en Tarso de Cilicia, hoy Turquía. Por entonces, Tarso era una ciudad próspera, de cierta importancia. Capital de la provincia romana de Cilicia desde el año 64 a.C., poseía una importancia comercial, ya que formaba parte de la ruta que unía Siria y Anatolia. Además, era el centro de una escuela de filosofía estoica. Se trataba, pues, Tarso, de una ciudad conocida como centro de cultura, de filosofía y de enseñanza. La ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana por nacimiento. Por eso, Pablo, al haber nacido en Tarso, era ciudadano romano, aunque fuera de religión judía. Su nombre semítico era Saulo. La fecha de su nacimiento se calcula alrededor del año 3 después de Cristo. Sería unos 10 años menor que Jesús, aproximadamente. Y aunque criado en una ortodoxia judía rigurosa, mientras vivía en su hogar de Tarso, estuvo bajo la influencia liberal de la cultura griega, que en ese tiempo había penetrado todos los niveles de la sociedad en el Asia Menor. Se formó en las tradiciones y culturas judaicas, romanas y griegas. Por eso podemos decir que Pablo era un cosmopolita. Siendo joven, no sabemos exactamente la edad, Saulo fue a estudiar en Jerusalén en la famosa escuela rabínica dirigida por el rabino Gamaliel. Y además de estudiar la ley y los profetas, allí aprendió un oficio como era la costumbre. Saulo escogió el de construir tiendas. No sabemos si alguna vez vio a Jesús antes de su crucifixión. Ciertamente, Pablo, no cuenta nada de ello. De personalidad apasionada y hombre culto, hacia el año 34, Saulo aparece como un recto joven fariseo, fanáticamente dispuesto contra los cristianos, a quienes consideraba un tumor o un virus, una amenaza para el judaísmo. Su vida había adquirido un propósito: buscar y eliminar a los seguidores de Jesús para evitar la ruina religiosa del judaísmo. Algo así como los robots Terminator con el líder de la resistencia, John Connor. Se nos dice, en los Hechos de los Apóstoles, que Saulo estuvo presente en el martirio de San Esteban, cuando éste fue apedreado a muerte en el templo. Saulo estaba allí, presente, mostrando aprobación a esa ejecución. Hubo un encuentro que cambió su vida. Saulo obtuvo permiso de las autoridades religiosas de Jerusalén para ir a Damasco a capturar y poner en prisión a cristianos. En el camino a Damasco, Jesucristo se le apareció. Estamos hablando ya después de que Jesucristo hubiese resucitado, hubiera ascendido a los cielos y hubiera enviado a su Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, Jesús, mientras San Pablo o Saulo iba a Damasco, lo tiró por el suelo,
que por cierto, en ningún lugar de la Biblia, del Nuevo Testamento, se menciona que Saulo iba a caballo, simplemente se menciona que cayó por el suelo. Y Jesucristo le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le pregunta asustado: ¿y tú quién eres? Y Jesús responde: soy Jesús, Jesucristo, a quien tú persigues. Por la luz sobrenatural, quizás la misma o muy parecida a la que Santiago, Pedro y Juan vieron en el monte Tabor, Saulo queda totalmente ciego y le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús le pide un profundo acto de humildad, ya que se debía someter a quienes antes perseguía. Vete a Damasco, donde Ananías, y él te lo dirá. Ananías era un cristiano de la ciudad de Damasco. Ananías lo recibió, lo curó de su ceguera imponiéndole las manos y le bautizó. En cuanto al nombre de Saulo y Pablo, no sabemos exactamente cuándo empezó a usar el nombre de Pablo. Es posible que Saulo nunca cambiara su nombre al abrazar la fe en Jesucristo como Mesías de Israel y Salvador de los gentiles, sino que Saulo fuera su nombre hebreo y Paulos su nombre para el mundo grecorromano. Qué curioso, Paulus en latín significa pequeño, poco. San Pablo siempre se consideró el último en importancia de los apóstoles, un aborto de apóstol. En fin, San Pablo estuvo entonces unos días en Damasco con Ananías, aceptó ávidamente la misión de predicar el Evangelio de Cristo, pero como todos los santos, vio su indignidad personal y se apartó del mundo para pasar 3 años en el desierto, en Arabia, en meditación y oración antes de iniciar su misión apostólica. Dado que no convivió físicamente con Jesús por 3 años, como el resto de los apóstoles, convivió con él espiritualmente 3 años en el desierto. En Arabia, zona del reino nabateo, comenzó a predicar, pero fue perseguido por el rey Aretas IV, el rey nabateo, y Pablo tuvo que huir y volver a Palestina. Volvió a Palestina y se dirigió luego a Damasco. Y en Damasco comenzó a predicar, hablando de Jesús como el Mesías esperado por Israel. La rabia de los judíos ortodoxos de Damasco contra ese traidor, al que consideraban traidor, fue tan fuerte que quisieron matarle. Y Pablo tuvo que escaparse dejándose bajar de las murallas de la ciudad de Damasco en una canasta atada con cuerdas. Y entonces se fue a Jerusalén para encontrarse con los cristianos de esa ciudad. Pero resulta que nadie de los seguidores de Jesús quería recibirle. Corría el año 40 después de Cristo. Todos sospechaban de Pablo. Su pasado, su historia fanática y de persecución contra ellos, contra los seguidores de Jesús, le precedía. Sencillamente no podían creer que él, que tanto les había perseguido, que tanto daño les había hecho, ahora se presentara como convertido y como uno de ellos. Quizás era una trampa, se quería infiltrar entre ellos para darles caza. Pablo quería conocer a los apóstoles, pero nadie le llevaba hasta ellos. Solo Bernabé, quien lo conocía, intercedió por él. Dio la cara por él, apostó por él, intercedió por él, lo avaló y logró presentarlo ante Pedro y Santiago el Menor, jefes de la comunidad cristiana en Jerusalén. Después de ese encuentro, del que no sabemos apenas nada, Pablo regresó a su ciudad natal de Tarso, en cuya región residió y predicó el cristianismo. Hacia el año 43 se presenta en Tarso Bernabé, con una misión que le habían encargado los apóstoles. A consecuencia de una carestía que atacó duramente Palestina, Pablo y Bernabé serían enviados a Antioquía, Siria, ciudad cosmopolita donde eran numerosos los seguidores de Jesús, para llevar la ayuda fraternal de la comunidad de Antioquía a la de Jerusalén. Allí fueron y pasaron un año. Antioquía es una ciudad para el cristianismo muy importante porque fue en esa ciudad donde por primera vez los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos, del griego Christos, que significa ungido. Después de pasar un año en Antioquía,
Pablo y Bernabé regresaron a Jerusalén para asistir a los miembros de la iglesia que estaban escasos de alimentos. Luego volvieron a Antioquía y después navegaron a la isla de Chipre para empezar a partir del año 46 los 3 grandes viajes misioneros de Pablo. Antes de hablar de los viajes, preguntémonos qué podemos aprender hasta ahora de Pablo. Primero, cuando Dios le habla a Ananías, el cristiano de Damasco que acogió a Pablo tras su conversión, le dijo acerca de Pablo: «Yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre». Ser cristiano en aquella época y en todas no fue fácil. Segundo, si bien el momento de la conversión de Pablo fue uno, cuando se le aparece Jesús resucitado, San Pablo nos enseña que no se trata de un solo momento, se trata de una decisión para ser sostenida en el tiempo. Decisión de dejarse transformar por Jesús y de predicarlo a los demás. Se necesita compromiso para empezar algo y consistencia para continuar. Vamos ahora entonces con el primer viaje misionero de San Pablo, que lo hace del año 46-47 hasta el año 49, es decir, 2 años y medio o 3 aproximadamente. Pablo en este viaje no va solo, sino que va acompañado de 2 personas, de Bernabé y el primo de Bernabé llamado Marcos, el futuro Marcos el Evangelista. Como se puede ver en el mapa, salen de Antioquía, llegan a Seleucia y de ahí toman un barco que les lleva a Chipre. La elección de este lugar pudo venir determinada por el hecho de que Bernabé era originario de Chipre, chipriota, y de que las experiencias de Saulo en Asia Menor, en Tarso y sus alrededores, no habían resultado precisamente prometedoras. Chipre había sido ocupada en la antigüedad por fenicios y griegos. Durante el siglo VI a.C. pasó a formar parte del Imperio Persa. Luego fue conquistada por Alejandro Magno, griego, hasta que los romanos se la anexionaron en el año 58 a.C. Su administración pasó a ser desempeñada por un procónsul. El procónsul era un tal Sergio Paulo. Pablo, Marcos y Bernabé desembarcan en la ciudad de Salamina y van recorriendo la isla predicando de sinagoga en sinagoga para aquellos judíos que estaban en la así llamada diáspora, es decir, judíos que residen fuera de Israel. Finalmente llegan a Pafos. A partir de su llegada a Pafos ya no se usará más el nombre de Saulo, sino que usarán el nombre de Pablo. En esa ciudad se veneraba de manera especial a la diosa Afrodita, a la que denominaban Páfica. Ahí residía el procónsul Sergio Paulo, que, habiendo oído hablar de Pablo, Bernabé y Marcos, los manda llamar para conocerlos. La isla era pequeña y la pareja o el trío debió llamar la atención del procónsul romano, de manera que Bernabé y Saulo fueron convocados ante su presencia. Muy posiblemente, Sergio Paulo deseaba averiguar la naturaleza de los recién llegados como gente que pudiera afectar al orden público. Entonces queda impresionado por la predicación de los apóstoles y se convierte al cristianismo. Después de este éxito o de este fruto apostólico tan grande, que el mismo procónsul de la isla de Chipre se convirtiera al cristianismo, Pablo, Bernabé y Marcos se dirigen a otro lugar. Navegan hacia Perge, en la región de Panfilia. Y de repente, no se sabe bien por qué, Marcos les abandona y regresa a Jerusalén. Es posible que a Marcos le pareciera demasiado dura la misión. Marcos en aquel entonces era muy jovencito. Así que se quedaron Pablo y Bernabé solos. Pablo y Bernabé continúan por el sur de Galacia. Y allí volverán a predicar, pero la acogida no es tan buena por parte de los judíos de la diáspora. Pablo y Bernabé son expulsados de Antioquía de Pisidia y se van a Iconia, otra ciudad de la zona. Allí Pablo realiza algunas curaciones. Algunos paganos se confunden tomando a Pablo por un dios y le ofrecen incluso sacrificios. Y esto aumenta más la ira de algunos judíos y también de gentiles, quienes lapidan a Pablo hasta dejarlo tirado en el piso, en el suelo, dándole por muerto. Afortunadamente no murió,
Se levantó y siguió predicando. Pablo y Bernabé se encaminan entonces a la siguiente ciudad, a Derbe. Allí, finalmente, obtienen un éxito notable con sus predicaciones y después de eso deshacen el camino andado y se regresan a Jerusalén, llegando a esa ciudad hacia el año 49. Y en el año 50 participan en el primer concilio de la Iglesia, el Concilio de Jerusalén, para solucionar un dilema que se había presentado en la Iglesia primitiva. Resulta que los cristianos procedentes del judaísmo exigían que los nuevos cristianos procedentes del paganismo aceptaran también las leyes judías y que por lo tanto tenían que circuncidarse como paso previo al bautismo. Es decir, primero te tienes que hacer judío y entonces como judío te haces cristiano. Pedro estaba a favor de esta postura, mientras que Pablo opinaba que los paganos, los que accedían al cristianismo fuera del ámbito judío, no debían circuncidarse, no tenían la necesidad de la circuncisión para acceder al bautismo, podían bautizarse sin la necesidad de ser previamente circuncidados. Finalmente, el Espíritu Santo guió a los apóstoles y les hizo ver que la postura correcta era la de Pablo. No era necesario ser judío como requisito previo para convertirse al cristianismo. ¿Qué lecciones podemos sacar de este primer viaje de Pablo? Este primer viaje estuvo más lleno de fracasos que de éxitos. Es más, Pablo fue apedreado hasta darle por muerto, y aún así no se rindió, pues sabía que Jesús lo acompañaba. Ya en los primeros años surgieron también, vemos, algunas discrepancias en la iglesia. Es normal que haya discrepancias, lo importante es hablarlas y ponerse en manos del Espíritu Santo para buscar la unidad. Como decía San Agustín, en lo esencial, unidad, en lo dudoso, libertad, pero en todo, caridad. Vamos a hablar ahora de su segundo viaje, del 50 al 53. Pablo quiere volver a visitar las comunidades cristianas fundadas en el primer viaje, a pesar de que en una de esas ciudades lo molieron literalmente a pedradas. Como dijimos, el primer viaje lo empieza con Bernabé y Marcos, pero Marcos los abandona a la mitad. Para este segundo viaje, Pablo y Bernabé tienen una discusión, una discrepancia sobre quién los debe acompañar. Bernabé quería que Marcos, su primo, los volviera a acompañar, que Pablo volviera a dar una oportunidad a Marcos. Pero Pablo se negó rotundamente. Al final, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Pablo y Bernabé deciden separarse. Pablo elige a Silas como nuevo compañero y Bernabé se regresa a Chipre con Marcos. Pablo y Silas partieron de Antioquía y, atravesando las tierras de Siria y Cilicia, alcanzaron Derbe y Listra. En Listra se les unió Timoteo y de allí se fueron los tres hacia el norte. Y en Troas, la famosa antigua ciudad de Troya, a orillas del mar Egeo, Pablo conoce nada más y nada menos que a Lucas, un médico griego que por aquel entonces buscaba una razón para existir, un sentido para su existencia, y Pablo se la dio. Desde entonces, Lucas, el evangelista, se hará inseparable de Pablo. Cruzan a Europa y en Macedonia fundan la primera comunidad cristiana, la primera iglesia cristiana europea, la comunidad de Filipos. Allí Pablo curó a una adivinadora y al acabárseles entonces el negocio a los que cobraban por cada adivinación de esa señora, estos que cobraban atacaron a Pablo y a Silas y les dieron una feroz paliza. Luego fueron encarcelados. Pero Pablo no desaprovecha la oportunidad y en la cárcel convierte al cristianismo a su carcelero y a toda su familia. Luego los vuelven a acoger, los flagelan y Pablo es expulsado de Filipos. De ahí va a Tesalónica y ahí le va muy mal, le va pésimo, pero deja a Timoteo como encargado de la comunidad. De Tesalónica, Pablo va a Atenas, la grande ciudad de Atenas, donde tiene su famoso discurso en el Areópago. Un discurso elocuente y bordado que Pablo preparó a conciencia y que estaba dando un resultado perfecto al inicio. A los atenienses les atraía mucho la novedad y entonces al presentarse Pablo con una novedad les atrajo enseguida. Pero
cuando Pablo habló de la resurrección de la carne, de la resurrección de Jesucristo, el concepto de resurrección se atragantó en las mentes de los atenienses y entonces se burlaron de Pablo y no quisieron escucharle más, cambiaron de canal y se fueron. Aunque originalmente el discurso en el Areópago fue un gran éxito, acabó siendo un fracaso, pero no del todo porque hubo 3 o 4 personas que escucharon el discurso de Pablo y se convirtieron. De Atenas va a Corintio, Las Vegas de la época, para que nos entendamos, y en Corintio se queda 18 meses, año y medio, acogido por un matrimonio extraordinario, Aquila y Priscila, quienes desarrollaron una amistad entrañable con Pablo. Y desde Corinto, hacia el año 51, escribe la primera carta a los tesalonicenses. Esta carta, este texto, la primera carta a los tesalonicenses, es el primer texto en absoluto que se escribe de todo el Nuevo Testamento, incluso antes que los Evangelios. ¿Por qué San Pablo escribió a los tesalonicenses? Timoteo, a quien Pablo había dejado en esa ciudad como encargado de la comunidad, llega a Corintio para decirle que en Tesalónica estaban muy bajos de ánimos en su fe debido a la persecución. Y Pablo entonces les escribe para animarles en la fe, que sean valientes ante el sufrimiento, revestidos con la coraza de la fe y de la caridad del amor y teniendo como yelmo la esperanza de la salvación. Luego les escribe una segunda carta a los tesalonicenses para responder a unas inquietudes que habían surgido con su primera carta. De ahí pasa a Éfeso, donde está poco tiempo, y promete regresar en un próximo viaje, pues tenía que regresar a Jerusalén. Ahí en Jerusalén toca base con los apóstoles, les informa de los resultados de su viaje y regresa a Antioquía, donde llegará hacia el año 53. ¿Qué aprendemos de Pablo en este viaje? En la vida, a veces uno se desanima porque ve que a pesar de las buenas intenciones y del gran esfuerzo que pone, los resultados no llegan o no son proporcionales, o la respuesta de los demás no es la esperada, y como que dan ganas de tirar la toalla. Me quedo con una frase de su segunda carta a los tesalonicenses: «Vosotros, hermanos, no os dejéis desanimar haciendo el bien». Vamos ahora con el tercero de sus viajes, el más largo, el más completo y el más sufrido, pero también el más fecundo. Y se da desde finales del año 53 hasta el 57. Desde Antioquía se dirige a Éfeso, como había prometido, y en el recorrido va pasando por las comunidades cristianas fundadas en su primer viaje, 6 años antes, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, para reforzar la fe de sus hermanos. Finalmente llega a Éfeso, y allí se quedará nada más y nada menos que 2 años. Éfeso tenía en aquella época unos 225.000 habitantes. Era la puerta de entrada de Asia Menor y sede del culto de Diana. En la mitología romana, Diana era la diosa virgen de la caza, protectora de la naturaleza y la luna. Su diosa griega equivalente en la literatura es Artemisa. El templo de Diana, en Éfeso, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En esos 2 años, y quizás un poco más en Éfeso, Pablo hizo muchas cosas. Primero, Pablo sacudió hasta sus cimientos la ciudad de Éfeso, una ciudad tan poderosa. Pablo logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de que la diosa Diana que ellos adoraban era un simple ídolo y dejaron de rendirle culto. Y entonces los fabricantes de estatuillas de Diana, al ver que Pablo les arruinaba su negocio, promovieron una persecución en contra del apóstol. En esa estancia en Éfeso, Pablo escribe también una carta a los cristianos de Galacia, que estaban siendo sacudidos en su fe por unos judíos que decían que Pablo traicionaba con su predicación el Antiguo Testamento, es decir, la Biblia de los judíos. También Pablo, desde Éfeso, escribió las 2 cartas a los corintios. Recordemos que Pablo había pasado 18 meses en esa ciudad en su anterior viaje. Pues bien, resulta que surgieron divisiones entre los cristianos de Corintio, que si algunos seguían a Pablo, que si otros a Pedro, que si otros a Pablo, que si unos tenían el don de lenguas, que si otros el don de curación.
Pablo les dice que se dejen de historias y que se centren en lo más importante, el amor. De hecho, ese famoso texto que se lee en muchas bodas proviene de la carta a los Corintios. El amor es paciente, el amor todo los aporta. Aunque tuviera miles de lenguas y miles de talentos y miles de dones, si no tengo amor, nada soy. Es justamente esa carta a los Corintios. El impetuoso Pablo es ahora, en la carta a los Corintios, más dulce. Otra cosa muy importante que hizo Pablo en Éfeso. Es plausible, comprensible, que Pablo y Lucas, que lo acompañaba, coincidiera con Juan el Evangelista y la Virgen María en Éfeso. Acordémonos que, según la tradición, después de la crucifixión y después de Pentecostés, María se fue con Juan el Evangelista a Éfeso y allí vivieron. De hecho, hay una casa en Éfeso que se dice que es la casa de María. Lo que voy a decir ahora es teoría mía. Quizás ese discurso tan centrado en el amor, en la carta a los Corintios, pudo estar inspirado en el contacto que Pablo tuvo con la Virgen. Por otro lado, Lucas, acompañante de Pablo, es el único evangelista que narra el momento de la anunciación del ángel a María. Quizás aprovechó su estancia en Éfeso para sacarle a la Virgen esa información tan íntima. Pablo fue encarcelado en Éfeso y quizás escribió desde la cárcel su carta a los cristianos de Filipos. Pablo tenía mucho cariño por los cristianos de esa ciudad. Los pobres estaban siendo perseguidos por romanos y por judíos, y Pablo les habla acerca de la felicidad en las persecuciones que sufren por Cristo. De Éfeso, Pablo se fue a Corinto y pasará unos 3 meses ahí, y desde Corinto escribe a los cristianos de Roma, que habían sido declaradas personas non gratas en la ciudad. Les dice que quiere pasarse por Roma en un futuro cuando vaya de camino a España. En esa carta les dice a los cristianos de Roma perseguidos: bendecid a los que os persiguen, nunca devolváis a nadie mal por mal, no dejéis que el mal os venza, más bien venced al mal con el bien. Finalmente, Pablo decide regresar a Jerusalén para llevar una ayuda económica a los cristianos de esa ciudad de parte de las otras comunidades que había visitado durante su viaje. Se sabe, por la carta a los romanos, que Pablo veía con cierta preocupación su vuelta o su retorno a Jerusalén, por la posibilidad de ser perseguido por los judíos. Cuando llega a Tiro, le avisan de que en Jerusalén le esperan peligros, que se vaya con cuidado, y efectivamente así sucedió. ¿Qué aprendemos en este viaje de Pablo? Las cartas que escribió en este viaje son una joyita. Viéndose varias veces cerca de la muerte por las palizas, pedradas y encarcelamientos que sufrió, Pablo escribió en la carta a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, mi deseo es partir y estar con Cristo, lo cual es ciertamente con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en el cuerpo es necesario por vosotros y para vosotros. Desde Éfeso, a los Corintios, presume su propia debilidad, diciendo: llevamos un tesoro en vasija de barro, para que se vea que esta potencia extraordinaria viene de Dios y no de nosotros. Me enorgullezco felizmente de mis debilidades, para que habite en mí la potencia de Cristo. Por eso me complazco en la enfermedad, en los ultrajes, en la necesidad, en las persecuciones, en las angustias sufridas por Cristo. Cuando soy débil es entonces cuando soy fuerte. Bien, entonces Pablo llega a Tiro hacia el año 57. En Tiro le anticipan que en Jerusalén le esperan persecuciones, pero Pablo no se detuvo y fue a la ciudad santa. Vamos ahora pues con los 2 siguientes años de la vida de Pablo, del 57 al 59. La Judea que encontró Pablo en el año 57, a su regreso del tercer viaje, estaba al borde del caos. El odio y el resentimiento de los judíos hacia sus dominadores romanos se hallaba en un punto altísimo, culminante, y una chispa hubiera bastado para desencadenar una sublevación general. Bajo el gobernador romano Cumano, en los años anteriores, del 48 al 52, habían estallado varias revueltas, y los frustrados rebeldes habían formado guerrillas clandestinas, conocidas por el nombre de sicarios.
El sucesor de Cumano, llamado Félix, llegado en el año 57, no tuvo mayor fortuna en el restablecimiento del orden, pese a sus implacables medidas, o quizás debido a ellas. Pablo llega a Jerusalén a tiempo para celebrar la fiesta de Pentecostés, y allí fue recibido calurosamente por Santiago y los cristianos de esa ciudad. Tras entregarles el dinerillo, los donativos recolectados durante su tercer viaje, se dirigió al templo de Jerusalén, y allí un grupo de judíos lo reconoce y aprovecha la ocasión para hacerle arrestar. En voz alta le acusaron de introducir a paganos en el templo, más allá del atrio de los gentiles, delito que podía ser castigado con la pena de muerte. Estuvieron a punto de darle una soberana paliza. Solo la llegada de los soldados romanos le salvó de morir apaleado por la enfurecida muchedumbre. Conducido ante el Sanedrín, Pablo, que era muy astuto, se defendió y terminó por suscitar una disputa interna entre los fariseos y los saduceos, que son los que conformaban el Sanedrín, ya que los saduceos no creían en la resurrección de la carne, mientras que los fariseos sí. Pablo entonces salió libre, pero entonces 40 judíos juraron que no comerían ni beberían mientras no lograran matar a Pablo. Enterado Pablo de esta conjura, de que estaban buscándolo para darle muerte, avisó al comandante del ejército y de noche, en medio de un batallón de caballería y otro de infantería, lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea para que fuera juzgado ante el gobernador Félix. Cesarea fue una ciudad portuaria construida por Herodes el Grande entre los años 25 y 13 a.C. Fue bautizada así, con ese nombre, en honor de César Augusto. Inicialmente fue una de las 4 colonias romanas para legionarios veteranos en la región de Siria-Fenicia. La ciudad se convirtió en la sede del prefecto romano poco tiempo después de su fundación y fue la capital administrativa a comienzos del año 6 a.C. Como dato interesante, quiero mencionar que en 1961 se descubrió en Cesarea, en esa ciudad, la piedra de Pilatos, el único objeto arqueológico que menciona al prefecto romano Poncio Pilato, quien ordenó la crucifixión de Jesús. También en esta ciudad fue donde el apóstol Pedro bautizó al centurión Cornelio y a todos los miembros de su casa. Esa fue la primera vez que el bautismo fue administrado a gentiles no judíos. Volviendo a Pablo, a Cesarea llegó una delegación de judíos encabezada por el sumo sacerdote Ananías de Jerusalén. Esta delegación acusó a Pablo de blasfemia y de traición y exigió su ejecución. El astuto Félix, deseoso de evitar conflictos, se negó a pronunciar la sentencia, pero retuvo a Pablo prisionero en Cesarea durante 2 años, primero en la cárcel y luego en un domicilio privado, aunque Félix permitió que Pablo pudiera recibir la visita de sus amigos. Probablemente desde Cesarea escribió Pablo su carta a los cristianos de Éfeso. Algunos dicen que fue un poco más tarde, desde Roma. No hay certeza ni de una teoría ni de otra. Encarcelado en Cesarea, aunque fuera tratado con consideración, no era una vida envidiable y las cadenas pesaban sobre su actividad apostólica. Ahí, en la cárcel, adquiere una nueva conciencia espiritual. Pablo profundizó en la presencia interior del Espíritu Santo en el alma. En su carta a los Efesios, Pablo enfatiza la unión de todas las cosas en Cristo, quien quita las barreras que nos separan de Dios y nos separan a los unos de los otros. Al darse cuenta Pablo de que los judíos pedían que lo llevaran a Jerusalén para juzgarlo y para darle muerte, apeló a su ciudadanía romana por haber nacido en Tarso y pidió ser juzgado en Roma. El nuevo y recién llegado procurador, llamado Porcio Festo, aceptó su petición. Por haber apelado al César, Pablo fue enviado a Roma en un viaje largo que acabaría con su vida y con muchas peripecias. Pablo fue enviado a Roma acompañado por Lucas en un barco comercial custodiado por 40 soldados. Fueron embarcados junto con otros prisioneros rumbo a Italia. En la escala en Sidón se le permitió visitar a sus amigos y ser atendido por ellos. Y después de 15 días de navegación llegaron a Mira y allí tomaron una nave alejandrina, llegando finalmente a Creta. El centurión Julio, a pesar de las advertencias de Pablo,
conocedor del mar en sus antiguos viajes, tomó la decisión de partir, de zarpar, y sucedió que en la travesía estalló una tormenta fuertísima y el barco se hundió. Pero Jesús le anunció a Pablo que no permitiría que ninguno de los viajeros del barco se ahogase, y así sucedió. Lograron llegar a la isla de Malta y allí todos los 276 tripulantes salvaron sus vidas del naufragio. En Malta, Pablo aprovechó su estadía para predicar y después de 3 meses cogieron otro barco y llegaron a Siracusa, capital de Sicilia. Y desde allí, costeando, llegaron al puerto de Pozzuoli y desde ese lugar por tierra hasta Roma. En Roma, la comunidad cristiana lo esperaba con los brazos abiertos. De hecho, se adelantaron para darle la bienvenida por la vía Apia, a 70 kilómetros de Roma. Una vez llegado a Roma, Pablo estuvo sometido a custodia militaris, es decir, a la vigilancia de un soldado, pero con la posibilidad de alojarse en una casa particular. Los ciudadanos romanos tenían derecho a este tipo de prisión, a medio camino entre la custodia libera o libertad vigilada y la custodia pública o detención penal. El prisionero podía escoger una residencia y el militar que lo vigilaba debía acompañarlo a todas horas y tenerlo atado con una cadena al salir a la calle. Según una antigua tradición, el apóstol residió en una casa de alquiler a la altura de la isla Tiberina. Era una zona densamente habitada en la que vivían numerosos judíos. Donde se encontraba esa casa se alza actualmente la iglesia de San Paulo alla Regola. Según se entra, a la derecha puede leerse en un arquitrabe Divi Pauli Apostoli Hospitium et Schola, alojamiento y escuela de San Pablo Apóstol. Entre los primeros cristianos de Roma había discípulos de San Pablo. En el Aventino vivían Aquila y Priscila, que eran, acordémonos, un matrimonio de comerciantes que habían conocido al San Pablo en Corintio. Era impresionante la fraternidad que existía entre los primeros fieles. Pese a la variedad de proveniencias y condiciones sociales, desde esclavos hasta miembros de la nobleza y miembros de familias patricias, estaban todos muy unidos. San Pablo, además de sostener en la fe a los cristianos de Roma, también predicó a los judíos de esa ciudad. No sabemos nada de cómo siguió el proceso penal contra Pablo. Recordemos que los judíos de Jerusalén querían juzgarlo y él, proclamándose ciudadano romano, apeló al César y fue llevado a Roma. Lo que sabemos es que Pablo quedó libre o por no comparecer, no hacer acto de presencia a sus acusadores, o porque se demostró la inconsistencia de la acusación. ¿Qué hizo San Pablo entonces después de ser liberado en Roma hacia el año 63? No lo sabemos con certeza. Hay teorías que afirman que fue a España. En la carta a los romanos, unos años atrás, había dicho a los romanos que les iba a visitar cuando fuera de camino a España. Dicen que Pablo fue a Tarraco, la actual Tarragona, en Cataluña, donde había comunidades judías. Un viaje en barco desde Ostia, desde Roma, a Tarragona, tardaba 4 días en aquella época. Después de su estancia en España, que no sabemos de cuánto tiempo fue, Pablo volvió a la actual Grecia y Turquía para seguir predicando. De lo que escribe en sus últimas cartas a Timoteo y Tito, se deduce que entre los años 63 y 66 o 67, Pablo viajó por distintas ciudades de Grecia y de Asia Menor. Entretanto, durante el verano del año 64 había comenzado la cruel persecución de Nerón contra los cristianos de Roma, que luego se propagó a otras zonas del imperio. Posiblemente Pablo fue apresado de forma repentina en Tróade, la antigua Troya, donde había conocido a Lucas, ya que salió de esa ciudad sin llevar consigo ni siquiera su manto de viaje. Tras la detención, bajo la custodia de unos cuantos soldados, fue llevado de nuevo hasta Roma. Esta captura hizo dudar a algunos de sus discípulos. Un tal Demas, que le había acompañado durante su arresto domiciliario, le abandonó. Este segundo cautiverio resultó mucho más riguroso que el anterior. Se trató de lo que el derecho romano llamaba custodia pública, detención en la cárcel como un delincuente común. A Pablo, ya anciano y cansado, le pesa, en esta situación dura, verse alejado de sus más estrechos colaboradores. Solo Lucas permanece a su lado. Después de 2 años en cadenas, la cárcel mamertina donde estuvo apresado puede ser aún visitada en Roma,
Pablo ya no tiene esperanzas de salir con vida de su prisión. No sabemos si Timoteo llegó a tiempo de dar el último abrazo a Pablo. Pablo fue condenado a muerte y ejecutado 10 días después de la sentencia, como establecía la ley. Por tratarse de un ciudadano romano, se le decapitó sin presencia de público y fuera de los muros de la ciudad. El lugar del martirio de San Pablo se encuentra en lo que actualmente es el barrio de Leur, al sur de Roma. Según una antigua tradición, su martirio fue cerca de la Vía Ostia, donde hoy está la abadía de Le Tre Fontane, llamada así por las 3 fuentes que, según la tradición, surgieron cuando su cabeza, separada ya del cuerpo, rebotó 3 veces. En estas circunstancias, repasando en su mente el curso de su vida y la misión que Cristo le encomendara de llevar el Evangelio a todos los gentiles, escribe a su fiel discípulo Timoteo una segunda carta para que vaya a visitarle a Roma antes de morir. Esa carta es el testamento espiritual de Pablo. En ella recuerda brevemente la actuación de toda su vida y sus andanzas, siempre predicando a Cristo. Y a manera de resumen de esa vida, escribe la siguiente frase lapidaria: «El momento de mi partida es inminente. He realizado hasta el final mi carrera, he conservado la fe». El cuerpo de San Pablo fue enterrado en un cementerio que se encontraba en la Vía Ostiense, fuera de la ciudad. Hoy, en ese lugar, se alza la Basílica de San Pablo Extramuros. Tras una serie de excavaciones realizadas en la Basílica Romana de San Pablo Extramuros desde el año 2002, un grupo de arqueólogos del Vaticano descubrió en 2006 restos humanos óseos en un sarcófago de mármol ubicado bajo el altar mayor de la iglesia. La tumba data aproximadamente del año 390. Mediante la técnica de datación del carbono 14, pudo determinarse que los restos óseos databan del siglo I o II. En junio de 2009, el Papa Benedicto XVI anunció los resultados de las investigaciones realizadas hasta ese momento, investigaciones científicas, y expresó su convicción de que por los antecedentes, ubicación y datación de los huesos podrían tratarse de los restos del apóstol San Pablo. Espero que esta explicación te haya ayudado a comprender la vida de San Pablo, sus viajes y el contexto en el cual escribió sus cartas.